Joseba Lopez Ortega è il direttore di Cinevi, Festival internazionale di cinema documentale e cortometraje di Bilbao. Ed è un grande critico musicale. Io so, non parlo delle sue multipli, come si può dire, ormai non so parlare più neanche bene in italiano, le sue variegate sfaccettature artistiche in questi termini. Qui interviene a proposito di ci dà una propria visione a proposito di con un titolo che riporto: Cuerpos y pan, lo material como sagrado, en Pierpaolo Pasolini. Io non vedo qui ancora Costantino, si vede che è impegnato con le questioni della Fabio Villa, con la cucina, vabbè, perché so che ci teneva particolarmente a sentirlo. Ti lascio qui. Sì, grazie. Per fortuna vengono registrati questi interventi, quindi riusciamo forse a riprendere anche per chi è impegnato altrove. Buongiorno, grazie Paola, grazie Loretta. Bien, pensando en cómo establecer un orden para lo que quería comentar en esta jornada, en un principio iba a centrarme mucho más en Pasolini y en algunas connotaciones acerca de qué significa el alimento en Pasolini a través de algunas de sus películas, pero luego pensé que sería mejor contextualizar y también mostrar otros valores que se muestran no solo en el cine italiano, pero sí con profusión en el cine italiano. Entonces me he permitido pensar en unos marcos para centrar lo que quiero explicar sobre Pasolini, y para empezar os propongo un fragmento de una secuencia de Amarcord. Buono sto Sangiovese. È buono, Senti un po', carino, dove sei stato ieri sera? Io? Al cinema, babbo. Al Fulgo. E cosa faceva? Zio, c'erano gli indiani nel film e gli americani volevano entrare nel territorio dei Comanci, no? E avevano costruito un ponte con la ferrovia, ma gli indiani si sono messi lì sopra e ci tiravano le frecce. Quante ne tiravano, babbo? Ne avranno ammazzati. Ma te cosa facevi, assassino? Cosa è successo? Meglio per te! Non ho fatto niente! Aurelio, lascialo stare! Vieni qui! Senti, pronto? Una mesa familiar y una mesa en la que es la mujer quien cocina. Es una visión, como sabéis perfectamente, muy autobiográfica probablemente de Federico Fellini, pero hemos visto una mesa simple con una comida simple, que está en las antípodas del relato que toma Fellini en El Satiricón, en el célebre banquete de Trimalción, que vamos a ver a continuación. Como es bastante largo, son 5 o 6 minutos, voy a ir a dos aspectos que considero fundamentales de la secuencia. Bisogna che gli fate onore. I pesci devono nuotare. Grazie agli dei io non compro. Tutto quello che fa saliva mi viene da un mio podere che chissà dov'è. Dicono che sta tra Terracina e Taranto. Io me devo sconfinare con la Sicilia, perché mi voglio fare un viaggio fino in Africa. Così a piedi, a cavallo o anche per mare, navigo sempre sul mio. Simile in questo al sempre errante Ulisse.
Le piace la citazione? Anche a tavola i classici ci stanno bene. Questa qui è la prima barba che mi tagliai. Io sembravo Genomo a 14 anni. E questi sono i lari miei, protettori della nostra proprietà. Affarone, contentone e guadambione, propizi siano gli dei. Di che tecuria sei? Della quarantesima. Sei nato a casa o sei d'acquisto? Né l'uno né l'altro, sono stato lasciato a te in testamento d'avanza. Cucina il più grosso, cucina, ma attento che se non vi è bene te passano la tecuria dei scopini. Una volta un povero e un ricco vennero allì. E che cos'è un povero? ¿Y qué es un pobre? Esa es una pregunta inmanente al cine y a la visión poética de Pierpaolo Pasolini, que probablemente busca en sus películas frecuentemente definir la pobreza, definir la austeridad. Yo siempre me he preguntado cómo hubiera narrado Pasolini este banquete de trimación. Fellini hace una visión francamente fastuosa desde el punto de vista de la puesta en escena y deja que explote toda su imaginación visual. Y es muy importante porque subyace una crítica, como subyace en el propio libro del Satiricón, a esta figura del liberto, que es alguien muy adinerado y que, sin embargo, tiene un comportamiento absolutamente hortera, absolutamente fuera de clase, por así decir. Es un hombre que está, digamos, que no pertenece a ninguna clase, no pertenece ni a una clase obrera, ni tampoco, desde luego, a la clase aristocrática de Roma. Es un hombre que, por lo tanto, tendría que ver con esa migración interior y tendría también, quizá a través de la comida, bueno, yo enlazaría aquí con lo que decía la profesora Nardi, es buscar esa integración que, sin embargo, le es cruelmente negada, porque, en definitiva, él es también alguien que es objeto de las risas y de las burlas. Hay muchos más banquetes. También la profesora Nardi citaba, bueno, el Gato Pardo. Esta es una mesa particularmente interesante porque, bueno, tiene mucho que ver con otra mesa que luego vamos a ver. Y aquí no aparece la figura que sí ha aparecido en las dos imágenes, en las dos pequeñas secuencias de Fellini que hemos visto. En la primera, en la mesa sencilla, en la mesa familiar, la cocinera es una mujer, pero en el banquete de trimación el cocinero es un hombre. Y realmente esto es bastante significativo porque, desde el punto de vista de mirada hombre-mujer, si algo caracteriza al mundo de la alta restauración es el dominio masculino. Cuando yo pienso en Italia y en comida, probablemente por desconocimiento, pero pienso en Massimo Bottura, de la Osteria Francescana, un hombre. No conozco una mujer cocinera con ese rango de importancia. En el País Vasco, casi todos los grandes cocineros son hombres también. Y, sin embargo, cuando hablan de sus orígenes, dicen, todo lo he aprendido de mi madre, todo lo he aprendido de mi abuela. Esto yo lo he leído en declaraciones de Massimo Bottura, que es un cocinero que me gusta mucho seguir, ¿no? Yo he aprendido a hacer la pasta con la nonna, con la mamá, pero yo soy el artista. Bueno, eso ya está ahí, subyacente en esa figura del cocinero que proviene de una legión, bla, 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 y que es un gran cocinero. En este caso tenemos una mesa que no es ostentación, que no es mesa familiar, que es la mesa como espacio de diálogo político. Eso es básicamente la mesa del Gato Pardo. Y es curioso cómo es una mesa bulliciosa, es una mesa en la que la gente está hablando. El propio Visconti, por ejemplo, en Muerte en Venecia, trabaja las mesas del hotel donde la aristocracia cena en silencio y relaciona esa alta aristocracia con el silencio. Son mesas silentes en las que lo que más puede molestar es el ruido. Entre otras cosas, porque la música, un cuarteto de cuerda, suena en el restaurante.
la mejor manera de evitar cualquier tipo de conversación embarazosa o conversación difícil, el silencio. Y este aislamiento emocional es, según la visión de Visconti, muy elocuente en términos de cómo funciona una mesa como espacio simbólico, más allá de que evidentemente hay una elegancia melancólica en su cine que no voy a descubriros. Si pensamos en cineastas que tienen una gran visión de lo trascendental como un leitmotiv de su actividad, de su creación audiovisual, tenemos que reparar obviamente en Ingmar Bergman. Bergman, la idea de mesa, que se da tanto en el cine italiano y en el cine mediterráneo, sobre todo digamos, en el conjunto de la cultura occidental, bueno, Bergman, que es tan profundo y tan metafísico, la tabla que le interesa es la tabla del ajedrez, en el séptimo sello. Sin embargo, sí tiene un gran, bueno, tiene más banquetes, pero tiene un gran banquete, un banquete muy opulento en su autobiografía, en Fanny y Alexander, que tiene mucho autobiográfico. Y hay una gran cena de Navidad, donde hay muchísimos platos, muchísimas comidas. Bergman se permite explorar el mundo de la importancia de la mesa en su familia y en su recuerdo, pero lo sustrae el discurso, digamos, político al discurso creativo, incluso en películas realmente centrales en las relaciones humanas. Si pensamos en Dreyer, yo creo que cualquier persona del ámbito latino, y Juana de Arco lo era, en la noche previa a su muerte, hubiera llamado a la puerta de los carceleros para decir, oiga, mi último deseo, ¿no?, que siempre se relaciona con la idea de una última cena. No hay última cena en Dreyer. Tampoco se come en Ordet, que es su película más conocida, digamos, y yo creo que más grandiosa. Es decir, que desde ese punto de vista está sustraída la mesa del cine de los grandes místicos. Sin embargo, Pasolini va a hacer de la mesa un elemento muy importante en su cinematografía y en sus dos extremos, el Evangelio según San Mateo y Saló. ¿Por qué Pasolini va a hacerlo? Encontré y he vuelto a encontrar, tiene un TCR, bueno, es un poco molesto, a mí me encantan los TCRs, pero fijaros qué definición se hace en estas imágenes del funeral de Pasolini de quién era Pasolini. Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono 3 o 4 soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Pasolini será de los poquísimos que será recordado como poeta. Esto es terriblemente elocuente, porque es principalmente un poeta, más que un cineasta. A veces cuando buscamos cómo referirnos a una figura como Pasolini, pensamos en obligarle, forzarle a entrar en una taxonomía. Realmente es como pretender separar un lado de un poliedro de otro lado. Pasolini es una personalidad absolutamente abrumadora y global. Bien, vamos a ver la primera de las secuencias. Voy a ir un poquito deprisa porque entiendo que estamos muy comprometidos, pero es del Evangelio según San Mateo y es terriblemente importante. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Sono io, forse, Signore. Sono io, Signore. Sono io, Signore. Sono io, Signore. Sono io, Signore. Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è stato scritto di lui. Ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per lui che non fosse mai nato. Sono forse io, Signore. Tu l'hai detto. Prendete, mangiate. Questo è il mio corpo.
Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, che è sparso per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora in poi non berrò più di questo succo della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Es una secuencia, yo creo que para mí me merece toda la veneración. La clave de esta secuencia está en la simpleza de su montaje. Es un montaje simplísimo, es un montaje realmente manual, es plano contra plano, plano contra plano. Y hay poquísimos paneos, poquísimos movimientos de cámara. Y esto es extraordinariamente interesante porque lo que hace Pasolini es, bueno, hace muchas cosas en la secuencia, pero básicamente lo que hace es, primero, fijar la mirada de Cristo en el espectador. Es una mirada casi impertinente, pero es una mirada muy importante. Luego vamos a ver otra secuencia de una película en la que también aparece esta mirada y es aportada por un idiota. Solo un idiota y solo Cristo puede mirar así. Esta es un poquito la visión que tiene Pasolini y es su visión política. Yo creo que es muy difícil disociar al Pasolini con un discurso político del Pasolini con un discurso poético metafísico. Y curiosamente, algo muy significativo en Pasolini es que cuando pensamos en su tránsito ideológico, no estamos pensando en una larga vida. El tránsito ideológico de Pasolini se produce entre el 64, 65 y el 75, cuando es asesinado. En solo 10 años pasa de ser una persona absolutamente esperanzada con los ideales de la izquierda a ser una persona absolutamente crítica con muchos de esos ideales. Creo que es conocido cómo él vive, por ejemplo, el 68 en Roma y cómo él se enfrenta con los comunistas y con los jóvenes estudiantes, diciendo los únicos obreros que había en los enfrentamientos eran los carabinieri. Los estudiantes todos llevaban zapatillas deportivas de marca. Esta visión que le hace incómodo y demás, bueno, yo creo que le empuja también en ese descreimiento. Pero realmente lo revolucionario no es que él hable de Cristo o que él tenga una visión ascética de Cristo, una visión de una puesta en escena pobre, totalmente en las antípodas de lo que pueda pensar Fellini, o cómo él hace esa lectura de ese evangelio, sino que el montaje es realmente sencillo, como hacer una pizza. Menos ingredientes, mejor pizza. Última cena. Una base, que es la narrativa bíblica de San Mateo, y un montaje simple. Es magistral. ¿Qué sucede? Hablando bueno, vamos a ver, ¿os acordáis que había cerdos vivos en la secuencia del Satiricón? También aquí, en Mamma Roma. A Carmine! La sola sposa e con i nostri fratelli! Sì, fratelli d'Italia. Io addio te saluto, ma quale Italia è? Qui fanno finta di non conoscere. A Clementì, le presento i tuoi cognati! Questo è Peppe, ecco, lo vedi? Questo è Nicola. E questa è Regina, la snaturata, sapessi quello che fa. Oh. Dillo, non te vergognare. Tanto qui siamo tutti di bocca buona. Fa la vita, fa. Ma che è sta vita? Batte, ecco che te. Beata lei. A Clementì, ma guardatela quanto è caruccia. Ma che te vergogni? A Clementì, l'hai capita che fa mo questa? L'hai capita sì o no? ¡Viva i sposi! ¡Auguri! Esa mesa en U, vamos a volver a verla después, en unos segundos, de Saló. Es la mesa en U de los banquetes en Saló. Es una tipología de mesa realmente interesante. Lo importante, creo, del concepto de mesa es que cuando se dice que los arquitectos diseñan mesas, diseñan sillas, es verdad, todos los grandes arquitectos lo hacen. Si buscamos arquitectos que han diseñado sillas o mesas, pues tenemos
yo creo que una lista interminable de los grandísimos nombres. En realidad, lo que están haciendo es diseñar algo que exprese todas las mecánicas de las relaciones humanas y de las relaciones de poder. Este dibujo de algo tan sencillo como este banquete ceremonial de Mamma Roma, más allá de la presencia de una actriz como Ada Magnani, que es absolutamente impresionante, absolutamente sobrecogedora, una actriz grandísima, de las grandísimas actrices, yo creo, en cualquier idioma del siglo XX. Pero nos está dando bastante información porque Pasolini todavía no es alguien desesperanzado. Curiosamente, va a serlo extremadamente pronto. Vamos a ver una secuencia ahora de Pajaritos y pajarracos. Che ci avete da dire, tu? Che parlate solo quando vi pare? Se ci avete da dire qualche cosa, ditemelo in faccia. Tanto ho sempre ragione io. Beh, io non vi dico avete fatto male. Vi dico semplicemente attento che un pesce grosso non mangi voi. Il nido è in tavola. Ahí está esa mirada, que es de nuevo una mirada casi impertinente, pero es una mirada que condensa muchísimo de la poética de Pasolini, que es esa persona desvalida en un hogar desnudo, en un hogar muy pobre, con una puesta en escena realmente muy pobre, pero en la que interviene esa sencilla mesa. Si pensamos en alguien radicalmente pobre, por ejemplo, la gente que vive a la intemperie en las ciudades, carecen de mesa. Carecen de mesa. Es decir, la propia existencia de una mesa es un atributo económico y un atributo social. Llevado al límite, llevado al extremo, tiene que ver con el banquete del gato pardo o con muchísimas otras cosas que van a lanzarnos al propio nihilismo, por ejemplo, bueno, y a otros factores, ¿no?, de la importancia de la comida. Me salto algunas cositas y me voy a centrar en estas pequeñas dos imágenes de orgía. Esta es la puesta en la dirección de escena de orgía de Calixto Vieito sobre la obra de teatro. Y también en orgía, esta otra secuencia que es cuando la prostituta ha sido asesinada. ¿Qué tienen en común? Tienen en común que en ambos momentos, en el inicio de la ópera y en esta imagen que es casi del final, el cuerpo es exhibido como carne. Es la carne por antonomasia, igual que todavía sucede en algunas carnicerías en el norte de África, por ejemplo, y en algunos otros lugares. La carne que cuelga, el peso muerto. Esta reducción de las personas a su carnalidad
tiene que ver con muchísimas cosas. Tiene que ver con la desilusión frente al, digamos, con el desencanto, con el milagro económico italiano, tiene que ver con, con muchísimas cosas que acontecen en torno a la pareja de orgía. Pero básicamente a mí lo que me interesa de esto es cómo muestra esas carnes muertas, igual que si fueran carnes de una res. Un ahorcado, que probablemente es la forma más ignominiosa de muerte, cuando sobre todo son ejecutados, ¿no? Cuando alguien se cuelga, pobrecito o pobrecita, por su voluntad, y esa visión de la carne que cuelga, que es una visión realmente terrible. Curiosamente, son las dos únicas secuencias en las que hemos visto dos cadáveres completos, el del ahorcado y el de la prostituta. Pero en Fellini aparece también, es el cerdo que aparece en su integridad, cuya cabeza doblan. Y eso tiene que ver con el discurso occidental desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos siglos, de hecho, porque a partir de la construcción de la ciudad burguesa y de la Europa de la economía moderna, el cadáver no aparece más en la mesa y es expulsado de la mesa. Encontramos el cadáver en algunos peces, en el pequeño mayal, en el pequeño cerdito, en el lechón, que decimos nosotros que sí aparece íntegramente, pero es muy difícil, salvo en aves y en caza de pluma, es muy difícil que alguien saque un cadáver, porque en la moral burguesa no comemos cadáveres, comemos carne, pero no cadáveres. Lo importante de Pasolini, Calixto Vieito y Héctor Parra, que es el autor de la música, que es una ópera muy considerable, es que ellos exhiben esta carne. Y esto tiene que ver también con la importancia que tienen la carne y la sangre, no solamente en la producción del pensamiento contemporáneo, sino en el mensaje de Cristo. En el mensaje de Cristo, que es el cuerpo y la sangre. Son dos elementos cruciales en la producción de escena de Calixto Vieito. Por eso era lógico que se encontrara con Pasolini y que le dijera a Héctor Parra, también es una elección muy lógica, quiero hacer esta obra y ¿por qué, por favor, no le pones música tú? Bueno, Héctor Parra es un extraordinario compositor. Luego, esto es interesante, ¿no? Igual que en la antigua Roma, en este neopaganismo en el que vivimos, los cadáveres son exhibidos de una forma completa, pero en todo el resto de cosas que hemos visto son exhibidos como pequeños trozos que no remiten a su origen animal. Todo esto llega a la exacerbación en Saló, obviamente. Bueno, no voy a poner nada de Saló porque he tenido solamente 2 o 3 segundos, que eran los que me parecía que podían corresponder a un público, como nosotros. Sí, pero ya conocéis perfectamente Saló, pero básicamente, Saló que implica esa rendición y también esa enorme denuncia y que un poco implica el camino inverso, ¿no? Si en el Evangelio según San Mateo Pasolini piensa que a través de la simbología del pan y de la sangre está la salvación, en Saló tenemos unos personajes que también están buscando la salvación, pero que realmente la buscan a través de la carne y de la sangre. Y eso les convierte en sádicos. Son personajes insaciables. Y desde ese punto de vista de la insaciabilidad, que es un elemento muy común en la última producción de Pasolini, pero también en los místicos del siglo de oro español, por ejemplo, en el fondo es una misma búsqueda. Es decir, es la búsqueda desesperada y criminal, en algunos casos, de una serie de respuestas a una serie de preguntas existenciales. Y creo que esa es la razón principal por la que Pasolini logra hacer una conversión, que es espiritualizar lo físico, llenarlo de interrogantes y dejarnos como un legado poético y un legado creativo una serie de preguntas suficientemente cruciales, suficientemente importantes, como para que fuera alguien terriblemente molesto en aquel fatídico noviembre de 1975. Y por eso la imagen del título de Orgía con el rostro de Pasolini asesinado es una fotografía hecha en la propia morgue antes de ser, digamos, arreglado para su velatorio. Por eso esa fotografía es, yo creo, y ese crédito es una llamada de atención muy seria, no solamente sobre nuestras propias conciencias, sino sobre la forma en la que el mundo está en su conjunto a la búsqueda de esas respuestas
para esas preguntas tan acuciantes. Creo que se hace de Pasolini una persona extremadamente contemporánea. Tenía más cosas, pero aquí voy a acabar, porque creo que el tiempo nos apremia y luego, como decíais, si tenemos ocasión de hablar, por mi parte, en lo que pueda acompañaros, estaré encantado de hacerlo. Muchas gracias.